Buenos días. Continuamos con la parte 2 de Water Waste Technology. Vamos a ver el capítulo 3 acerca del tratamiento biológico. Haciendo un pequeño recapitulación, ya hemos hablado acerca de toda la parte del tratamiento primario, que es un poco más físico, y asentar las partículas y ya queda unas partículas que tienen es una carga biológica que hay que tratar y es lo que veremos en esta parte. Iniciaremos a ver esta parte de el tratamiento biológico. Como pues hay muchos conceptos, posiblemente no haga todo en un solo video y va a haber parte A, B y C, tal vez, no lo sé. Posiblemente solamente A y B, pero solamente para dejar claridad acerca de eso, porque hay un poco más de información que tenemos que revisar. Bueno, comenzamos. Este es el contenido, pero no nos interesa y vamos a revisar nuevamente cuál es el objetivo de tratar biológicamente el agua. Entonces, como dijimos, hay algunos componentes que esos componentes son elementos que cuando llegan a un cuerpo de agua consumen el oxígeno disuelto en esa agua y por consiguiente mata toda la vida de esos cuerpos de agua. Así que mediante un tratamiento en una planta de tratamiento, lo que se busca es que estos elementos que quitan el oxígeno al agua se oxiden o se traten en la planta de tratamiento y que generen elementos que no son nocivos para el medio ambiente, es decir, que no consuman ese oxígeno al agua. Alguna parte se irá en gases, otras partes se convertirán en lodos que después hay que tratar porque también son bastante tóxicos, pero por lo menos ya no están en el agua y lo que sale ya son compuestos químicamente estables que no le roban ese oxígeno disuelto al agua. Ese, digamos, es el gran objetivo de las plantas de tratamiento. Y pues hay un montón de química detrás porque pues son elementos químicos que hay que tratar para volverlos estables y que no consuman ese oxígeno. Entonces, básicamente se tiene que remover los elementos de carbono que están medidos con qué? Pues con este BOT y con el COT. Recordemos que el BOT es Biomechanical Oxygen Demand y 5 porque se hace un ensayo que dura 5 días. Y el COT que es Chemical Oxygen Demand, o sea, la demanda química de oxígeno. Y volvemos a decir que el bot está incluido en el COD, no hace parte, pero el tema es que el bot pues es únicamente para la parte orgánica y el COD incluye lo orgánico y lo inorgánico. Y la razón, pues como ya te expliqué, prevenir que se quite el oxígeno en los cuerpos de agua. E igualmente la idea es remover nutrientes. Nutrientes son los nitrógenos y los fosfatos. Vuelvo y repito, cuando uno va a una tienda y quiere abonos para las plantas, pues son tierras y químicos que son nitratos y fosfatos para que las plantas crezcan grandes y bonitas. ¿Y por qué hay que quitarla de los cuerpos de agua? Porque al haber mucho nutriente, va a haber la eutroficación. ¿Qué significa eso? Que van a ser muchas plantas y eso también es grave porque no permite que llegue la luz del sol y básicamente esto de eutroficación es que crece mucho buchón de agua en el cuerpo de agua. Entonces tienes tú el laguito y crecen un montón de planticas y con crece tantas planticas, entonces no llega el, eh, la luz del sol
y por consiguiente no permite hacer esa descomposición química que necesita también que vienen los compuestos aquí por la naturaleza. Lo que nosotros hacemos con las plantas de tratamiento es una imitación de lo que hace la naturaleza por sí misma. Entonces, claro, al tapar esto es como ponerle una capa a, a un lago y pues obviamente se muere todo y se apicha el lago. Entonces, pues hay que evitarlo para que no haya tantos nutrientes en el agua. Entonces también hay que retirarla. Eh, Vamos a ver qué tipo de microorganismos existen entonces en esta agua, porque esta planta de tratamiento y esta agua, como expliqué, necesita imitar el medio ambiente para limpiarlo, pero nosotros lo tratamos de acelerar por métodos mecánicos. Y obviamente necesitamos también de las ayudas de microorganismos y bacterias para descomponer estos compuestos nocivos que consumen oxígeno y estabilizarlos para poderlos botar en los cuerpos de agua. Entonces hay diferentes tipos de microorganismos. Bacterias, que hay millones. Esto es 10 a la 10, es decir, un 10 seguido por 10 ceros. Y esto es un 10 a la 12, o sea, un 10 seguido por 12 ceros por litro. O sea, es muchísima cantidad de bacterias, pero chillones. Y son los degradadores de materia orgánica más importantes. Claro, como hay tantos, entonces, pues al haber tantísimos, pues van a comerse toda la materia orgánica. Ellos, estas bacterias, por lo general, se floculan. Recordemos que flocular es que es mediante algún sistema químico, mecánico, lo que sea, los elementos se agrupan para que una partícula que era ligera se aglomera y se flocula en una más grande. Y tiene filamentos también como paticas. Y es todo ese tipo de cosas es importantes en la etapa de los lodos activos. Obviamente también hay hongos, o sea, fungi, son mucho menos que las bacterias y también pueden haber en algunas plantas activadas y funcionan como biofiltros. Hay algas también, hay protozoarios y metazoarios, supongo. Básicamente son elementos unicelulares. Esto es básicamente como recordar el, el, los reinos animales. Entonces está los móneras, los móneras protozoicos, algo así. Bueno, algas, hongos y bacterias. Ahí está todo eso. Ejemplos, muy bonito. Y bueno, vamos a mirar un poco más acerca de las bacterias porque como dijimos era el más importante para la degradación de la materia orgánica. Entonces la bacteria, vuelvo y digo, son números gigantescos, entre 10 a la 10 a 10 a la 12 por litro. O sea, es un montón de bacterias en un litro. Esto es la repetición de la diapositiva, pero aquí lo importante, como vuelvo y digo, que la biodegradación de la materia orgánica es hecho por bacterias y esa bacteria va a crecer de forma exponencial. Si uno hace una gráfica de forma exponencial, es así. Es decir, con el tiempo cada vez va a crecer más loco, más loco, más loco y ¡guau! Crece hasta el infinito. Y uno dice, por Dios, ¿qué pasa? Paren. Y entonces indica que si tienes solamente como un pequeño dato, es como si tienes una bacteria de 1 milímetro, de una micra, y en un volumen pequeñito, básicamente se va doblando en una hora, ¿no? Esos microorganismos se dividen en diferentes tipos. Vamos a ver ya cómo se clasifican, ¿no? Ya hablamos acá que hay microorganismos, diferentes tipologías.
Hablamos un poquito más de las bacterias que crecen de forma exponencial, maravilloso, pero ahora vamos a ver cómo dividimos nosotros esos tipos de microorganismos. Y pues nosotros hemos hecho diferentes clasificaciones, dependiendo, por ejemplo, de la fuente de energía de esos microorganismos. Si lo necesitan la luz del sol, pues son fototrófos o fotoantrófagos, no sé, en inglés fototróf, no sé, o sea, que consumen luz. Si lo hacen con elementos químicos, pues son chemotrófos, o sea, que se alimentan de la química o de elementos químicos. Esto, pues básicamente, esto casi no se usa, pero básicamente si cuando consume un elemento, eh, esos elementos generan un electrón o quitan un electrón, eso se ve aquí con este más y este menos. Y entonces puede decir que si reduce son litótrofos y los otros son organotrófos. Esta casi no se usa y en las diapositivas casi no se van a usar. Donde sí hay que ponerle cuidado es a esta clasificación, porque esta sí se va a usar, porque nosotros tenemos mucho carbón o elementos de carbón en la biomasa, o sea, en la agua sucia que vamos a tratar. Y entonces que si usa dióxido de carbono, o sea, CO2, como su fuente principal, entonces son autotrófagos. Y si usa otros compuestos orgánicos, por ejemplo, algún nitratos, nitritos, eh, amoníacos y todas las huevonadas, entonces son heterótrofos. Esta sí es importante aprenderse. Igual, esta parte es buena aprender, pero por lo general es bueno entender la diferencia entre autotrofo y heterótrofo. Y autotrofo es que utiliza dióxido de carbono, CO2, y heterótrofo otros. Esta es otra clasificación dependiendo de sus condiciones ambientales. Entonces hay microorganismos aeróbicos, que son los que necesitan oxígeno físico disuelto en el agua para poder hacer sus cambios químicos. Los anaerobios, que no necesitan oxígeno y utilizan otros medios para hacer su química y poder reproducirse, como nitratos, nitritos, sulfatos. Y hay una clasificación intermedia que no existe en la botánica por lo general, pero pues se ha usado en ingeniería como para decir, bueno, eh, que es que usan oxígeno, pero en compuestos orgánicos, como estos nitratos y nitritos que tienen un oxígeno pegado en su molécula, y entonces le llaman anóxidos. Pero lo importante es que hay anaeróbicos, es decir, aeróbicos, perdón, que necesitan oxígeno y anaeróbicos que no necesitan oxígeno. Puntos son los más importantes y que hay uno intermedio que es que no usa oxígeno disuelto, pero sí oxígeno de otras moléculas que son anóxicos. Esto es lo importante acá. ¿Y por qué eso es importante saber ese tipo de si es anaeróbico, anóxico, anaerobio, aerobio, si es autotrofo o heterótrofo? Porque en el tanque de lodos activos hay diferentes recámaras y esas diferentes recámaras necesitan eh, algunos elementos mecánicos para hacer las mezclas de agua para los tratamientos. Entonces, por ejemplo, para las partes de un tratamiento anaeróbico, pues usted de pronto solamente va a necesitar un mezclador. ¿Qué es eso? Una paleta que gira en el fondo para ir rotando el agua.
y para la parte que es como anóxica también. En cambio, para la parte aeróbica, usted va a necesitar aireadores, que literalmente es un tubo que bota burbujas de oxígeno, como en los acuarios, como en las peceras, que las peceras, si te das cuenta, pues necesitan esa bombita que le bota oxígeno para que el pescado no se muera. Entonces, estas son las aireaciones. Aquí pasa lo mismo, como la bacteria necesita aire, entonces, o bueno, no aire, sino oxígeno, entonces pues hay que suministrárselo. ¿Y cómo hay que suministrárselo? Pues mediante aireadores, que son básicamente, básicamente el mismo concepto de eh, la pecera que necesita esa bombita de aire para que el pescado no se muera. ¿Ya? Entonces, por eso, dependiendo de la parte, usted tiene que saber estas divisiones, ¿no? Estas que acabamos de ver. Acá hay un proceso de conversión biológica, que básicamente es que hay compuestos que se degradan muy despacio. Hay una hidrólisis. Hidrólisis es que se separa en elementos más simples, así que por eso queda en elementos que se separan simplemente o fácilmente. Las bacterias o microorganismos crecen y en su crecimiento van a necesitar pues de estos componentes que ya se han dividido y van a generar CO2 y agua y biomasa. Esa biomasa se descompone y genera un material inerte. Ese material inerte, bueno, pues ya no se puede hacer nada con él porque es un material inerte. Y en la descomposición de esta biomasa, pues se generan nuevamente elementos que se descomponen lentamente y sigue haciéndose un ciclo, pues hasta que toda la masa se acaba y pues ya solo quedan materiales inertes. Entonces, va a haber, como vimos, este es como el componente de qué es lo que hacen y esto se repasa en lo que es el metabolismo de los organismos. Entonces, ¿qué es ese metabolismo? Ese metabolismo es la suma de todos los cambios biomecánicos y físicos que se toman dentro del organismo para que puedan crecer y por consiguiente hay una conversión de energía y biomasa, así como nosotros, que uno dice, ay, es que yo tengo un metabolismo rápido y por eso soy delgado. Pues, ¿qué significa? Que usted come comida, o sea, consume energía y su cuerpo la trabaja tan rápido, en teoría, que usted no le queda, se quema esa energía muy rápido. Al quemar esa energía muy rápido, entonces pues usted produce caca. Entonces usted va y chichi, y entonces usted va al baño. Y entonces básicamente si tienes un metabolismo rápido, en teoría pues vas más abundantemente en el baño, ¿no? Porque pues vas a generar pues esa biomasa y energía para tu cuerpo. Entonces, eso es. Y por eso una persona sedentaria dice, ah, yo tengo un metabolismo lento, porque claro, su energía que come la acumula en el cuerpo y pues producir un poquito menos de biomasa, básicamente. Pero eso es como la definición. Entonces, en los procesos metabólicos se producen dos tipologías, que son los el anabólico, que es la síntesis de la biomasa, es decir, produce células. Y hay procesos catabólicos, que es romper sustancias orgánicas para producir energía. Y eso es lo que hacen todos los seres vivos. Consumen otras sustancias, es decir, energía, de alguna manera, para producir nuevas células y seguir vivos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadrito que obviamente hay una bacteria aeróbica
o sea, consume oxígeno, entonces por eso aquí más oxígeno, y está nadando en su agua o está en el aire o está en su ambiente y necesita entonces sustancias orgánicas degradables, es decir, su comida, su alimento, su energía, y de ahí va a ser un proceso que de esta energía que consume va a tener un proceso catabólico, es decir, va a producir ¿qué? Energía para comer. Entonces, produce su energía y tiene un desecho, que ese desecho es gas carbónico y agua. Por otra parte, esa energía que consumió el microorganismo tiene un proceso anabólico que lo que hace es que va a producir biomasa, más producción de energía como grasas que se acumulan, bueno, pues elementos tan pequeños no tiene grasas, pero energías que se acumulan y básicamente es para la producción de células. Básicamente es eso. Eso es básicamente este cuadrito explicado. Las bacterias crecen, es decir, hay una y se reproduce. Entonces, como dijimos, crece de forma exponencial, es decir, así, donde aquí pues es el tiempo y acá es el número. Entonces, entre más tiempo, pues crece más loco, más ¡guau! Eso es exponencial. Un par de fórmula de proporcionalidad. Hay un señor que pues calculó un coeficiente, este coeficiente por el número de bacterias, y entonces dice que la población total, este población total va a ser igual a la población inicial por E. Esto es un número, el número E, que es una constante de Euler, que es como 2,17, algo así como pi, que hay una letra, pues sí, acá hay otro número nuevo que se llama la letra E. Número muy importante y pues es un número. Aunque es una letra, es un número, igual que pi. Ah, por ese coeficiente de crecimiento a través del tiempo. Eso es lo que dice esa formulita. Y básicamente es que pues, se va a ir como duplicando en el tiempo, ¿no? Viene una, viene dos, luego vienen aquí ya cuatro, entonces aquí serían 8 y 64 y así va creciendo, pero una locura. Entonces hubo un señor que hizo una ecuación que se llama la ecuación Monod, es empírica, así que es otro señor que simplemente se sentó a mirar crecer bacterias y analizarlas. El tipo no tenía, seguramente no tuvo hijos, ni tenía novia, y por eso tenía tiempo para mirar cómo crecían las bacterias. Pobre tipo. Y generó una ecuación, que esta ecuación es para generar estos factores de crecimiento. Entonces dice que el factor de crecimiento actual va a ser igual al máximo con la concentración del sustrato. Recuerda que el sustrato es la comidita, la cantidad orgánica que hay ahí. Y está la constante de Monod. De esta gráfica, si la constante es igual al sustrato, pues entonces lo la rata máxima pues va a ser la máxima al medio. Pero si este sustrato es muchísimo mayor a el la constante, pues esto se vuelve despreciable porque es tan chiquitico que básicamente sería igual a decir S sobre S, que es igual a 1, y pues por consiguiente la rata de crecimiento sería igual a la máxima, que es esto lo que está diciendo acá en esta diapositiva. Y entonces hay una gráfica, y esa gráfica es esta gráfica de esta ecuación de acá. Ya la hicieron, simplemente es una ecuación, si mal no me acuerdo, es logarítmica, donde está el máximo es 1
y ese es, o bueno, hay un máximo, que llega aquí un máximo. Significa que el- la rata de crecimiento nunca será superior a ese máximo, es logarítmica y lo importante que tienes que saber es que este eje es la concentración de sustrato y esta es la rata de crecimiento, este eje. Y pues, como decíamos, que al Q medio es interesante saber cuál es esa constante y ya, es lo que dice esta gráfica. Pero básicamente eso lo que dice es qué tan rápido ayuda para saber qué tan rápido crece una población de bacterias. Así de sencillo. O de microorganismos. Obviamente, para finalizar, entonces, esos microorganismos van a consumir los químicos que nosotros queremos eliminar para que ellos puedan sobrevivir. Por consiguiente, hay un sistema y esas condiciones de ese sistema es lo más importante. Entonces, pues obviamente hay un sustrato con oxígeno. Ese sustrato con oxígeno es lo que llega, es decir, nuestra agua residual, nuestra waterways. Dentro, pues habrá un tanque y dentro de ese tanque hay microorganismos que se van a alimentar de este sustrato y van a generar compuestos diferentes, una biomasa, va a haber una reducción de este sustrato, que es la idea, reducirlo, y energía. Esa energía puede ser en forma de gas u otros elementos. Entonces, esta es la condición que tiene que estar. Si hay muy poco sustrato, ¿qué pasa? Pues las bacterias se mueren. Y si las bacterias se mueren, pues ¿qué pasa? Pues que va a haber menos eficiencia. Si hay muchísima, va a crecer demasiado las bacterias. Pero entonces, si hay tanto, las bacterias también tienen un límite y entonces no se va a ver reducido el sustrato, o sea, en este caso, esa agua residual tan rápido como nosotros queremos. Entonces, lo importante es mantener ese equilibrio. Listo. Vamos a dejar hasta acá. En nuestro siguiente capítulo empezaremos a ver cómo funciona esa degradación de diferentes compuestos como el carbón, eh, el nitrógeno y que son como los más importantes y es lo que nosotros vemos en estas diapositivas. Y con esto de momento me despido. Para una próxima ocasión, como digo, ya vamos a empezar a ver cómo son los procesos químicos para hacer esa degradación de diferentes elementos, tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Eso es todo de momento. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.